Ahí está. No hay más. Si hubiera un cosoberano, ya no sería soberano. Solo es Él. Obviamente esto va de la mano con la Trinidad. ¿De acuerdo? Porque incluso si nosotros vemos, está hablando de Jesucristo. Pero finalmente es un solo Dios. ¿Recuerdan que vimos eso? Sí. ¿Ok? Y un solo Dios soberano. Entonces, mientras como soberano Él decreta y promulga, como todopoderoso ejecuta. Entonces, como soberano Él dice, la creación va a ser así. El único que va a ser a la imagen de Dios es el hombre. Y como todopoderoso, hace la creación y crea al hombre a su imagen. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia? Sí. Justamente por eso, hablando de soberanía, y como hoy se entiende la soberanía en muchas iglesias que se dicen cristianas, es que Pink escribe esto y se los leo. Duro, ¿eh? El concepto de la deidad que hoy predomina de la forma más amplia, aún entre los que profesan estar atentos a las Escrituras, es una pobre caricatura, una patética parodia de la verdad. El Dios del siglo XX es un ser impotente, frágil, que no inspira respeto a nadie que tenga 2 dedos de frente. El Dios del sentir popular es la creación de un sentimentalismo lacrimógeno. El Dios de muchos púlpitos de la actualidad es más digno de compasión que de temor reverente. Y es así como lo pintan. Es que Dios está tocando en tu puerta para que le abras. Es un caballero. Ay, es un caballero. El otro día leí uno. Dios te amó aun sabiendo que no lo ibas a amar de vuelta. No. Y ese es el Dios que se pinta en muchos púlpitos. Las palabras son fuertes. Un sentimentalismo lacrimógeno, ¿no? No, saca lágrimas. Pero no. La Escritura revela que es un Dios soberano. Si Dios no pudiera vencer la voluntad humana, el hombre sería el soberano y no sería Dios. No es que así lo decretó, no es cierto, es que nunca lo decretó así. Porque nunca se dio su soberanía. Es mentira lo que dicen, de que Dios no puede entrar a tu corazón si tú no lo dejas. Pregúntenselo a Jonás, pregúntenselo a Pablo. Sí, no es así. No, el hombre no es soberano. No puede hacer el hombre si Dios no determinó antes. O lo que hacen con el Espíritu Santo. ¿Cómo qué? Que, por ejemplo, Cash Luna o otros predicadores, ¿no? Que a ver, Espíritu Santo, lléname. Claro. Y se cae, No, y yo determino cuándo impongo manos, cuándo va a haber llenura, cuándo... No, es horrible, es horrible. Y él se manifiesta como si lo tuviera atado, sí, claro. Así, ¿no? Exacto. Ese es el desconocimiento que realmente confronta a las Escrituras y por ende no podemos hablar de que son iglesias Que cristianas. nos tienen que obedecer, ¿no? Por ejemplo, acá Luna, cuando él dice, ya, cállate. No, pero en la misma secta. Sí, también. Ahora voy a impartir don de lenguas. Oye, ¿tú quién eres? No, es absurdo lo que se hace. Desataban al Espíritu Santo. También, exacto. Solamente suponiendo que fuera así, ¿quién lo ató, no? Y si ya lo desataste, ¿quién lo volvió a atar, no? Uh-huh. Igual con Satanás. Si Satanás pudiese frustrar el propósito de Dios, entonces sería Satanás el todopoderoso, el soberano, y no Dios. Es una tontería. Negar la soberanía de Dios eventualmente lleva al ateísmo, porque finalmente es negar a Dios, negar quién Dios es. Dios no está sujeto a ninguna ley o a ninguna norma, a nada ni a nadie. No, pues él supera. Cuando alguien pretende decir, es que Dios es injusto, es como si dijéramos que la justicia es un valor o un bien superior a Dios. No, Dios es Dios y Dios determina que es justo. O tú estás determinando tu propia justicia, pero estás diciendo que Dios es injusto, ¿no? Exactamente. Bueno, no yo. La persona que afirma eso. Exactamente. Exacto.
O sea, es como pensar que hay un valor, ¿no? Un sistema de valores superior a Dios. No, no. Dios no está determinado por nada. Dios es absolutamente libre. Hace lo que quiere. Él puede determinar lo que quiera determinar. Nadie lo puede determinar, nadie lo puede estorbar, nadie lo puede detener. Dios es soberano. Cuando nosotros analizamos la soberanía, como Él la reveló, acuérdense que los atributos de Dios es como Dios se decidió revelarse. Y la palabra, la Biblia, es la misma palabra de Dios. Entonces, si Dios está hablando de sí mismo de esta forma, es porque así es. Y cuando vemos la soberanía de Dios en la Biblia, es una soberanía absoluta, irresistible, infinita. No está detenida por nada ni por nadie. ¿De acuerdo? Finalmente, el resto de los atributos, salvo la supremacía, porque la soberanía es el ejercicio de la supremacía, ¿sí? En realidad, todos los demás atributos derivan de la soberanía. Como Dios es soberano, conoce todo. Como Dios es soberano, Él es espíritu. Bueno, eso es algo en realidad derivado de su naturaleza, pero como Dios es soberano, es todopoderoso. Como Dios es soberano, Él determina qué es bueno, qué es malo. Y Él es bueno. ¿Ok? ¿Vamos? Y además, Dios es soberano también en todos sus atributos. En todos sus atributos Él es soberano. ¿Y qué implica esto? Que Él los ejerce según quiere, cuando quiere, donde quiere. Y por ende, no los ejerce donde no quiere, ni cuando no quiere, ni donde no quiere. Él es soberano. Fíjense, cuando los amalecitas atacaron a Israel, ese pueblo, cuando estaban en el desierto y atacan a Israel, ¿qué pasó con ese pueblo? ¿Dios lo destruyó luego? No. Éxodo 17:6. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpeará... Espérame, no. Perdón, es el 16, el versículo 16 del 17. Sí, entonces es la guerra con Amalek. Ajá. Dice... Perdón, Dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Eso implica que no lo destruyó. Al momento. Finalmente, soberanamente determinó no hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasó con Jericó? Israel no fue el que alzó su brazo realmente. Determinó Dios cómo deberían de actuar y en su momento tiró los muros y listo. Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Punto. Así lo hizo Dios. Igual Sodoma y Gomorra, ¿no? Exacto, y a lo largo de la Biblia vemos eso, vemos ese actuar soberano de Dios. Algunos los destruye, a otros no los destruye, algunos usa al pueblo, otras veces no usa al pueblo, directamente lo hace, nada más véanlo. Pero también hay que tener consciente, por ejemplo, ahorita como fue en Jericó, lo que leímos, lo hizo una vez y no lo volvió a repetir. Él es soberano para decir cuándo sí y cuándo no. ¿Qué pasó con David? ¿Lo persiguieron? No le hicieron nada. ¿Qué pasó con Daniel? En el mismo foso de los leones y no le hicieron nada. Y sin embargo, veamos en Hebreos 11:36.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. O sea, Dios a quien quiere otorga misericordia y a quien no quiere no. ¿Y siempre actúa misericordiosamente? Sí, porque siempre es. Porque también dice que, yo me acuerdo que también, por ejemplo, esta Bexabe también pudo haber sido apedreada. Claro. Pero no lo hizo porque Dios no. Dios, es que Dios es soberano. Porque antes se apedreaba a la mujer que adulteraba. Claro. Y entonces vemos cómo ese ejercicio de su soberanía, cuando quiere y donde quiere. Oye, es que a mí me pasó igual. No importa. ¿Sí? ¿Qué pasaba en Bethesda, por ejemplo? Cuando hubo la conferencia de Fuego Extraño, hay un testimonio como de media hora de una mujer, no me acuerdo ahorita el nombre, y ella refiere justamente a este capítulo de Juan 5, cuando están una serie de enfermos. Yo se los recomiendo, escúchenlo, véanlo. La verdad es que vale mucho la pena para entender mucho esto. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Lo pueden leer en Juan 5, 1 al 18. No, ahorita no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. ¿Qué es lo que sucede en este pasaje? Vemos que hay una multitud de enfermos ahí esperando ser sanados. ¿Y qué hace Jesucristo? Uno. Soberanamente fue sobre uno. Y fíjense en el detalle. El hombre ni siquiera clamó. No. No, fue Jesús a él. Él fue a buscarlo y le dijo, oye, ¿y tú qué haces? ¿Tú quieres sanidad? Sí. Y es cuando él le dice, llevo 38 años aquí, pero nadie me lleva. Él soberanamente así lo hizo, habiendo una multitud de enfermos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Deuteronomio 32. Versículos 39 y 40. Ved ahora que yo soy, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Job 12, del 9 al 10. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Versículos 16 y 17. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entonces a los jueces. Él es el que hace. Capítulo 33, versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Queremos andarle preguntando a Dios? Él es soberano, Él no tiene por qué dar razón a nadie. Es que yo quiero saber. Humíllate ante Dios y punto, y da gracias, y bástate su gracia. Si te contesta, gloria a Dios. Si no te contesta, gloria a Dios. ¿No? Claro. A través de otras personas. Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Simple y sencillo. Daniel 4, versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino
reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces.